La historia recuerda a Cleopatra como una sirena, una mujer cuyo encanto y astucia supuestamente cambiaron el destino de los imperios. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de seducción y escándalo, su imagen moldeada por las plumas de sus adversarios y la imaginación de generaciones posteriores. A menudo se la retrata como una seductora que ponía de rodillas a poderosos hombres romanos, usando su belleza como su mejor arma. Pero esto es solo un fragmento de su historia y quizás la parte menos importante. Esta versión de Cleopatra es una ficción cuidadosamente elaborada por sus enemigos, especialmente los romanos, quienes buscaban disminuir su legado y justificar sus propias ambiciones. En realidad, Cleopatra VII Filopator fue una estratega brillante, una diplomática astuta y una gobernante formidable. Fue la última faraona activa de Egipto, y su reinado estuvo marcado tanto por la agitación política como por logros notables. Su historia es de poder, supervivencia y una lucha implacable por preservar la dinastía de su familia frente a probabilidades abrumadoras. Navegó por las traicioneras aguas de la política internacional, equilibrando alianzas con Roma mientras mantenía la independencia de Egipto. La imagen popular de Cleopatra como una tentadora manipuladora es una caricatura nacida de la propaganda romana. Los romanos, especialmente después de su derrota, tenían todas las razones para distorsionar su imagen, convirtiéndola en un símbolo de decadencia y peligro oriental. Octaviano, quien se convertiría en Augusto, la pintó como una influencia corruptora para justificar su guerra contra ella y Marco Antonio. Al vilipendiar a Cleopatra, podía unir a Roma detrás de su causa y legitimar su conquista de Egipto. Pero Cleopatra era mucho más. Era una políglota, fluida en hasta 9 idiomas y la primera gobernante tolemaica en aprender egipcio. Era una administradora hábil, una mecenas de la ciencia y las artes y una capaz comandante militar que lideró su propia flota en la batalla. Su verdadero poder residía no solo en su linaje real, sino en su extraordinario carisma, inteligencia y perspicacia política. Cautivaba a quienes la rodeaban, no solo con belleza, sino con ingenio, encanto y una presencia imponente. Incluso Plutarco, escribiendo mucho después de su muerte, señaló que su belleza no era notable en sí misma, pero su personalidad era totalmente irresistible. Tenía la rara habilidad de hacer que los demás se sintieran vistos y valorados, un rasgo que la convirtió en una negociadora y líder formidable. Cleopatra también fue una maestra del teatro político, proyectando autoridad divina y alineándose con la diosa Isis. A través de elaborados rituales y apariciones públicas, reforzó su estatus como deidad viviente y legítima gobernante de Egipto. Para entender verdaderamente a Cleopatra, debemos ir más allá de los mitos y verla como la veían los egipcios, una faraona, protectora de su pueblo y la última verdadera gobernante de un Egipto independiente. Fue un símbolo de resistencia y esperanza en un tiempo de gran incertidumbre. Esta es la historia de una reina que desafió a un imperio con su brillantez, coraje e inquebrantable determinación. Una mujer cuyo verdadero legado es mucho más fascinante que las leyendas que la rodean. Cleopatra no era egipcia de sangre, sino griega, un hecho que a menudo sorprende a muchos. Su linaje se remontaba a los conquistadores macedonios que se extendieron por el mundo antiguo. Era descendiente directa de Ptolomeo, uno de los generales de mayor confianza de Alejandro Magno, quien se hizo con un reino en Egipto después de la muerte de Alejandro. Durante casi 3 siglos, los ptolomeos gobernaron Egipto como faraones extranjeros, mezclando las tradiciones griegas y egipcias, pero siempre permaneciendo como extraños a los ojos de muchos egipcios. A diferencia de sus predecesores, Cleopatra fue la primera de su dinastía en aprender el idioma egipcio, un movimiento audaz que mostró su astucia política y su deseo de conectar con su pueblo. La corte tolemaica era famosa por sus intrigas, un nido de víboras, de alianzas cambiantes, traiciones y luchas de poder mortales, donde la confianza era un bien escaso. El padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, fue un gobernante débil y ansioso, aferrándose desesperadamente a su trono, pagando enormes sumas de oro a poderosos funcionarios romanos, con la esperanza de comprar su protección. Creciendo en este ambiente traicionero, Cleopatra aprendió rápidamente
que la supervivencia dependía de una mente aguda, una observación perspicaz y la voluntad de ser implacable cuando fuera necesario. Cuando su padre murió, el trono pasó no solo a Cleopatra, sino a ella y a su hermano mucho más joven, Ptolomeo XIII, preparando el escenario para una peligrosa rivalidad entre hermanos. Expulsada de Alejandría por conspiraciones palaciegas, Cleopatra se negó a aceptar la derrota. Levantó un ejército mercenario en el duro desierto, decidida a reclamar lo que le pertenecía por nacimiento. Este no fue el acto de una chica asustada, sino de una líder decidida e ingeniosa, dispuesta a arriesgarlo todo por su corona. Cleopatra entendió que en el brutal mundo de la política antigua, el poder nunca se entregaba simplemente. Tenía que ser tomado, a menudo, con un gran riesgo personal. Su brutal crianza, marcada por la traición y el peligro constante, la forjó en una gobernante formidable, una que no se detendría ante nada para asegurar su lugar en la historia. La mente de Cleopatra se forjó en Alejandría, el centro intelectual más grande del mundo antiguo. Recibió una educación incomparable, estudiando retórica, filosofía y mucho más. Hablaba varios idiomas con fluidez, lo que le permitía negociar directamente con dignatarios extranjeros. Su intelecto era un activo estatal, lo que le permitía establecer conexiones personales. El museo moldeó su visión del mundo, exponiéndola a teorías científicas y debates filosóficos. Aprendió a analizar problemas y a elaborar argumentos persuasivos. Su educación la diferenciaba de los líderes romanos, que eran principalmente militares. Cleopatra entendía que el poder se ganaba tanto en las cámaras del consejo como en los campos de batalla. Su educación le dio las herramientas para gobernar eficazmente y proyectar sabiduría divina. En el año 48 a.C., la guerra civil romana irrumpió en Egipto, trayendo consigo una tormenta de incertidumbre y peligro. Alejandría, antes un faro de cultura y poder, se vio de repente sumida en el caos mientras las legiones romanas marchaban por sus calles y los buques de guerra se cernían en el horizonte. El destino de la ciudad y el del propio Egipto pendía de un hilo. Julio César, el hombre más poderoso de Roma, llegó para encontrar un reino destrozado por conflictos internos. El palacio estaba en desorden y la legendaria Cleopatra, la legítima reina de Egipto, había sido forzada al exilio, despojada de su trono y viviendo en humildes circunstancias. El futuro de Egipto parecía sombrío. Sin embargo, Cleopatra no era de las que se rendían al destino. Enfrentándose a un desafío imposible, sabía que tenía que llegar hasta César en Alejandría si quería reclamar su corona. La ciudad era peligrosa, el palacio estaba fuertemente custodiado y sus enemigos estaban por todas partes. Pero Cleopatra estaba decidida a desafiar las probabilidades. En un movimiento audaz e ingenioso, Cleopatra se hizo enrollar secretamente dentro de una lujosa alfombra. Sus leales sirvientes la llevaron por los pasillos del palacio, arriesgándolo todo para llevarla directamente a las cámaras privadas de César. Fue una apuesta que podría haberle costado la vida. Este acto audaz le permitió sortear a los vigilantes guardias romanos y tomar a César completamente por sorpresa. Al salir de la alfombra, César se quedó asombrado, no solo por su audacia, sino por su presencia y aplomo. Cleopatra tomó el control del momento, presentándose no como una suplicante, sino como una gobernante legítima. Se paró ante César con confianza y dignidad, decidida a forjar su propio destino. Su inteligencia, ingenio y carisma rápidamente se ganaron el respeto de César. Su intensa conversación la reveló como una mujer con visión y ambición, no solo una figura decorativa, sino una líder por derecho propio. El legendario incidente de la alfombra no fue un gesto romántico, sino un acto calculado de estrategia política. Cleopatra comprendió el poder del espectáculo y lo usó a su favor, haciendo una declaración que resonaría a lo largo de la historia. Este único y audaz movimiento estableció a Cleopatra como una seria jugadora política a los ojos de Roma. Ya no era solo una reina en el exilio, era una fuerza a tener en cuenta. La alianza que forjó con César no solo la restauró en el trono, sino que también ligó el destino de Egipto al de Roma, sentando las bases para una nueva era en la historia de ambas naciones.
La audacia y brillantez de Cleopatra dejaron una impresión duradera en César, marcando un dramático punto de inflexión en el mundo antiguo. A través de su dominio del teatro político y su intrépida determinación, Cleopatra logró sus objetivos y aseguró su lugar como una de las líderes más notables de la historia. La alianza de Cleopatra con César nació de una necesidad mutua. César necesitaba la riqueza de Egipto, Cleopatra necesitaba su poder militar. Su relación fue una sociedad política consolidada por una conexión personal. Tras el asesinato de César, Cleopatra se enfrentó a la agitación. Roma cayó en una guerra civil entre Octaviano y Marco Antonio. Cleopatra necesitaba un nuevo protector romano y forjó una alianza con Antonio. Su encuentro con Antonio fue una obra maestra de teatro político. Llegó en una barcaza dorada, vestida como una diosa, encontrándose con él como a un igual. Su alianza fue estratégica, desafiando el dominio de Roma. Juntos imaginaron un nuevo imperio helenístico. Octaviano vio el peligro de la unión de Cleopatra y Marco Antonio, así que empezó a hablar mal de ella, diciendo que era una bruja extranjera. La propaganda de Octaviano la pintaba como una amenaza a las costumbres romanas. Decían que Cleopatra era una seductora, quitándole importancia a su poder como gobernante. Esta guerra de mentiras fue muy importante para lo que pasó después. Octaviano le declaró la guerra a Cleopatra, diciendo que defendía a Roma. La idea de la reina egipcia malvada se quedó grabada en la mente de los romanos. A Cleopatra la hicieron ver como un demonio por desafiar el poder de Roma. El cuento de la seductora fue el arma más fuerte de Octaviano. Esto escondió la verdad de que ella era una gobernante muy capaz. El enfrentamiento final entre Octaviano y Antonio Cleopatra tuvo lugar en el año 31 a.C. La batalla de Actium fue un choque de civilizaciones. La flota de Antonio y Cleopatra era formidable, pero fue bloqueada por las fuerzas de Octaviano. El plan era romper el bloqueo. El escuadrón de Cleopatra debía escapar si la batalla iba mal. La batalla se volvió en su contra, y Cleopatra siguió el plan de retirada. Antonio la siguió, destrozando la moral de su flota. La derrota fue catastrófica, pero su escape fue estratégico. El golpe psicológico fue inmenso, marcando el principio del fin. La pérdida en Actium fue un punto de inflexión. Su sueño de un imperio oriental nunca se recuperaría. Después de Accio, Antonio y Cleopatra regresaron a Alejandría. Su mundo se desmoronaba mientras Octaviano avanzaba. Antonio cayó en la desesperación. Cleopatra se preparó para el final. Experimentó con venenos y construyó un gran mausoleo. Las fuerzas de Antonio fueron derrotadas y él recibió un falso informe de la muerte de Cleopatra. Devastado, se dejó caer sobre su espada, pero fue llevado hasta Cleopatra. Antonio murió en sus brazos, dejando a Cleopatra sola. Octaviano la quería viva para una procesión triunfal. Cleopatra se negó a ser cautiva, eligiendo su propia muerte. Hizo que le metieran un áspida a escondidas, un último acto de desafío. Cleopatra controló su destino, transformándose en una leyenda inmortal. Con la muerte de Cleopatra, terminó la dinastía ptolemaica. Egipto se convirtió en una provincia romana y su hijo Cesarión fue ejecutado. El legado de Cleopatra no es solo el de una simple derrota. Mantuvo a raya a Roma con diplomacia e inteligencia. Cleopatra navegó por las guerras civiles romanas, aliándose con el bando ganador. La imagen romana de ella como seductora era un testimonio de su miedo. Ella representaba una amenaza genuina para la identidad romana. Cleopatra ofreció una visión alternativa de imperio. Su verdadero legado es el de una líder brillante que luchó por la soberanía. Casi logra crear un nuevo equilibrio de poder. Cleopatra fue una reina que escribió su propio capítulo en la historia.